Lo pienso y lo digo. Ya estamos con Martín Urricelki. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Buen estás? ¿Bien? miércoles para todos. Mitad de semana. Sí. Exactamente. El día Así bisagra. Sí, claro que sí. Siempre lo repetimos y nos acordamos de nuestro compañero Raúl Álvarez. Y está en cuarentena, como Sí, todos. por supuesto, está cuidando como todos. Ayer Sí, estuve hablando está con muy él. bien. ¿Estuvo hablando? Sí. Qué suerte que tiene. Le atendió el teléfono. Sí, tengo mis contactos. Muy bien. Está bien, está bien. Yo No seas celoso, lo No importante es tuve esa saber que suerte. está Bueno, todo lo bien. llamo y no me atiende. Lo importante es saber que está todo bien. Sí, por supuesto, es lo mismo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, ¿qué tema, no? Ustedes han estado hablando de la cuestión de las fronteras, lo que está pasando al interior de nuestro país también en el intento por frenar la propagación del virus. Hoy venimos con noticias desde el futuro. ¿Cómo? ¿Del futuro? Noticias desde el futuro. ¿Que viajaste al No futuro? me vean con la estratosfera ni todo eso. No, noticias desde el futuro. Ya hace algunos días que les digo que nosotros tenemos la posibilidad de estar viendo una especie de tráiler, lo que está pasando en algunos países de Claro. Europa, lo Sí. que ha pasado en China y principalmente lo que ha pasado en Corea del Sur. La estrategia utilizada en Corea del Sur para controlar el coronavirus, para frenar los contagios, parece ser el modelo que se ha exportado, que intentan copiar los distintos países para frenar esta avanzada de la pandemia global. Corea del Sur fue el segundo país, después de China, con mayor cantidad de contagios y al día de hoy han logrado lo que no ha logrado ningún país todavía, que es torcer la curva. ¿Se acuerdan cuando hace unos días les mostraba a este Claro. epidemiólogo El gráfico. español que decía que lo que había que lograr era que la curva exponencial de casos comenzara a torcer y tratar de extender en el tiempo la capacidad para atender los casos? Quizás la misma cantidad de casos, pero en un tiempo más prolongado de lo que está pasando ahora. Bueno, Corea del Sur implementó una estrategia desde los primeros días de enero en que se comenzó a conocer esto del coronavirus y logró al día de hoy torcer esa curva. Vamos a ir a los gráficos que muestran esto y que de hecho muestran la comparación con otros países, lo que está pasando con otros países. Fíjense, este gráfico, por ejemplo, compara el caso de China, que es aquel el que vemos en la línea superior, que ha logrado amesetar sus casos también. China, por supuesto, el país donde surgió y donde se presentaron mayor cantidad de casos, pero aquí fíjense, Corea del Sur, que era el segundo país, ha logrado torcer esa curva exponencial de casos y ya ha comenzado a mesetarse. Mientras tanto, Italia es la línea en rojo que aparece allí picando en punta y hay otros casos como Alemania, como España, que tienen la misma característica en la curva. En todos los casos hay un pico exponencial desde la segunda mitad del mes de febrero en adelante, que comienza a crecer el número de casos y hasta el día de hoy no se ha podido detener o no se ha logrado revertir ese crecimiento exponencial de casos y de muertos también. Vamos al siguiente gráfico que también nos va a permitir conocer esto. Fíjense, aquí lo mismo, vemos la comparación entre países de Europa, sacando China, que es el país donde surgió y donde se presentaron la mayor cantidad de casos. Aquí se ve con claridad como Corea del Sur, a lo largo de los días, desde el día 0 en el que se inició el brote, ha logrado amesetar. Tuvieron un crecimiento exponencial, pero han logrado amesetar el brote del coronavirus. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿dónde radica el éxito, entre ¿Qué hizo? comillas, de Corea del Sur? ¿Y por qué el mundo está mirando con atención lo que Corea del Sur ha hecho para controlar los contagios, el coronavirus? Bueno, aplicaron una estrategia que es en algo parecida a lo que conocemos y lo que se está aplicando en nuestro país y en otras cuestiones muy diferente. Por un lado se han valido de la tecnología y por otro lado se han valido de las características de la población, disciplina ciudadana para controlar el coronavirus. Pero vamos a ir punto por punto. He realizado esto para que todos entendamos de manera rápida los principales puntos de la estrategia de Corea del Sur. En primer lugar, la cuarentena rápida. ¿Qué hicieron? Prohibieron las grandes concentraciones, cerraron las escuelas y otros espacios públicos, cancelaron todas las competiciones deportivas al poco de descubrirse el principal brote en torno a la ciudad de Daegu. En esta ciudad, en una comunidad religiosa de esta ciudad donde se registró el primer caso y a partir de allí donde se fue diseminando. Entonces, cuando identifican el primer caso, lo que hicieron fue cancelar todo este tipo de eventos en torno a esa ciudad. Después lo extendieron al país. Eventos de concentración masiva. Hasta ahí, parecido, pero seguimos.
Miren, sin ciudades aisladas, aquí es la diferencia. Vemos cómo no solo cerramos nuestras fronteras nacionales, sino que además ahora estamos viendo como pueblos, ciudades y hasta provincias están cerrando sus límites en Argentina. Bueno, allá solo se impidió el acceso a aquellos ciudadanos que eran procedentes de la ciudad china de Hubei, que es donde está Wuhan, ¿no? Que es la ciudad donde se originó el brote de coronavirus. Pero no hubo ningún tipo de restricción, e incluso en la ciudad donde allí en Corea, donde se registró el primer caso, en Daegu. Allí no se cerraron las ciudades, solo se cancelaron actividades donde había mucha concentración de gente. ¿Pero por qué se pudo hacer esto? Por el siguiente punto. Porque hay disciplina ciudadana. Claro. Porque no fue necesario establecer ninguna prohibición. Solo se sale si es estrictamente necesario hacerlo. Las autoridades han pedido eso y los ciudadanos respetan eso. No salen a las calles, por eso no es necesario romper con los hábitos cotidianos ni establecer barreras entre ciudades, entre pueblos y demás. Vamos a otros puntos que forman parte de la estrategia de Corea del Sur. El diagnóstico temprano y masivo aquí es una diferencia notable con lo que está pasando en nuestro país. En Argentina no conocemos más datos ni más casos porque el Instituto Malbrán es el que centraliza y no está dando abasto. Pero fíjense, en Corea del Sur han sobrepasado los 230.000 test en un país cuya población ronda los 51 millones de habitantes, una población similar a la nuestra. ¿Qué es lo que hacen? Hacen de forma compulsiva y masiva los test, pero se analiza bien quién debe someterse al test para no malgastar los test disponibles. Aparece gente con síntomas, se analiza bien si puede ser o no, los profesionales hacen un análisis exhaustivo y recién después le realizan el test, que han dotado a muchos institutos públicos y también privados para que los hagan. 230.000 test ya se han hecho, el diagnóstico temprano es lo que permite atender de forma más rápida el coronavirus e ir cerrando las posibilidades de contagio. Aquí estamos cerca, Martín, de centralizar el Malbrán. Bueno, es lo que ha anunciado el gobierno nacional y hay provincias como Córdoba, por ejemplo, que ya han dicho que van a dotar a sus institutos de los kits necesarios para realizar los estudios. Y eso va a ser importante para conocer de cerca. Hoy hay provincias, Córdoba, sin ir más lejos, que están tratando los casos sospechosos como si fuesen casos positivos, porque el Malbrán no les está dando los resultados tan pronto como se espera. Por las dudas. Ante las medidas se aísla a la persona que tiene casos sospechosos, que es un caso sospechoso, y se lo trata como si fuese un caso positivo. Vamos a seguir analizando la estrategia de Corea del Sur porque aquí aparece otra cuestión, la transparencia. La información permanente que brindan las autoridades sanitarias ha contribuido a crear un clima de colaboración general. La gente recibe la información y entonces creen en el sistema sanitario. Si el sistema sanitario le dice, miren, aquí hay tal caso, hay tantos casos, pasa por acá la cuestión, entonces la gente respeta lo que le dicen las autoridades, porque hay transparencia y hay comunicación directa entre las autoridades y la gente. Y aquí esto es lo sustancial y en esto se han diferenciado de todos los países. Los smartphones, los teléfonos inteligentes se convirtieron en una pieza clave. En primer lugar porque implementaron un sistema de alertas para teléfonos móviles que avisa a los ciudadanos cuando se ha detectado un caso en su zona y enlaza a información detallada sobre los últimos lugares por los que pasó el contagiado. Es decir, detectan un caso nuevo, por ejemplo en tu barrio, en Río Cuarto. Entonces te llega un aviso y dice, mirá que detectamos un caso de un vecino tuyo y este vecino pasó por tal lugar. ¿Eso qué hace? Que vos mismo tomes el control de la situación y digas, yo por estos lugares no voy a pasar y voy a tratar de evitar el contagio. Tiene críticas, ya te voy a decir por qué, pero no nos vamos de la cuestión tecnológica, porque además desarrollaron dos aplicaciones móviles que los ciudadanos tienen que bajarse en un caso de forma obligatoria, en otra de forma opcional. Una de las aplicaciones es de uso obligatorio para aquellos que llegan a Corea del Sur de zonas de riesgo, obliga a responder un cuestionario diario sobre si hay o no hay síntomas. Si los hay, se remite al usuario un sistema de atención telefónica que gestiona los test para que se haga uno. Es decir, te van preguntando permanentemente, ¿tenés síntomas? ¿Tenés síntomas? Exactamente. Si llegás a Corea del Sur, de forma obligatoria te preguntan si tenés síntomas. Si vos registras algún síntoma, directamente te contactan y te gestionan para ver si te mandan a hacer el test o no, para ver si sos positivo o no. La otra aplicación es opcional y alerta a funcionarios públicos cuando alguien que está en cuarentena por posible contagio sale de la zona de aislamiento.
esto es opcional, no se obliga a nadie a bajarla, pero muchos ciudadanos de Corea del Sur han contribuido con los funcionarios en esto. Las críticas principalmente en esta estrategia tienen que ver con la información y los datos. Dicen que se viola demasiado la privacidad, por ejemplo, en el sistema de alertas tempranas, al dar a conocer que tu vecino tiene el caso, es un caso positivo y te avisan por dónde estuvo, como que hay ciertas cuestiones de la privacidad que se están violando, pero hay una cuestión mayor que tiene que ver con una cuestión de salud pública y además una pandemia global que se busca frenar. Sí. Corea del Sur, aplicando esto, hasta ahora ha logrado achatar la curva, está amesetada y bueno, esperan ya en poco tiempo dar a conocer que se ha controlado la pandemia del coronavirus. Habían registrado picos de detección de 900, casi 1000 casos por día y ahora están registrando 78. Por lo tanto, ha sido sumamente efectiva esta estrategia aplicada por Corea del Sur y que muchos países han intentado replicar. ¿Qué pasa? Muchos países, entre ellos la Argentina, no tienen la disciplina ciudadana que sí tienen los habitantes de Corea del Sur. Por eso extrapolar esta estrategia de Corea del Sur a la Argentina hoy parece difícil. No estamos tomando conciencia de lo que significa o no salir de nuestras casas. Lo vemos, por ejemplo, con la gente que se ha tomado el plan de vacaciones. Imagínense una cuestión tan centralizada en la voluntad de los ciudadanos como el caso de Corea del Sur. Iba a la conducta ciudadana, justamente haciendo referencia a lo que vos estabas marcando, el tema de la aplicación que marca un caso a un vecino. Aquí estamos observando prácticamente casa de brujas, muchas veces falsas, de gente que no está cumpliendo la cuarentena, que denuncian, que lo amenazan con los vecinos. Es decir, hay una conducta distinta y diferente en el accionar ciudadano, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, ¿te imaginas una aplicación nuestra que te marque quién estuvo, quién no estuvo? Sería una batalla campal en la calle prácticamente. Bueno. De todas maneras, digamos, está bueno copiar lo que funciona. Sí, digamos, adaptarlos dentro de las posibilidades. Sí, ya hay países, España por ejemplo, ya la cuestión de las aplicaciones móviles ya las está copiando y está desarrollando su propia aplicación para ver de qué manera lo pueden instrumentar, pero claro, allí en España han tenido que apelar también a medidas drásticas como el cierre total del país. España está inmersa por ejemplo en la Unión Europea, desde la integración en la Unión Europea no existen fronteras interiores para los países miembros, uno pasa de España a Francia sin ningún tipo de control, no existen puestos y demás, y después de 30 años han vuelto a establecer las fronteras terrestres. España tiene solo límites con Francia y con Portugal y hoy hay controles para pasar a un país y otro, y lo mismo pasa con otros países miembros. La Unión Europea se ha cerrado completamente, hay cuarentena global, hay multas que son muy onerosas para controlar que la gente no salga a la calle, y todo esto porque no llegamos a tomar conciencia o real dimensión de lo que es una pandemia global y lo que nos puede generar en cuestiones de salud en primer término, pero después todo el impacto, empezando por lo económico, que está generando. Una reflexión en voz alta que tal vez la debería haber pensado un poquito más. Pero, ¿qué hubiésemos dicho si fuese al revés, no? Digo, si Sudamérica hubiese actuado como actuó Francia y como actuó Italia, en el caso de restarle demasiada importancia y hoy tener el contexto que tienen esos países. Porque siempre los tomamos como referencia, como primer mundo, y acá fallaron. Sí, fallaron. Bueno, acá hubo una subestimación muy grande. Siempre se está a tiempo de recalcular, y el gobierno argentino afortunadamente recalculó a tiempo, porque las primeras declaraciones de nuestro ministro de Salud, del propio presidente, subestimando el coronavirus, que era una enfermedad que en verano no atacaba, que el coronavirus no llega a Sudamérica, y a los pocos días ya presentándose los primeros casos y hasta una muerte en Argentina, obligaron a recalcular, ¿no? A cambiar la visión, a convocar a los mejores expertos de nuestro país en la cuestión epidemiológica y llevar adelante las medidas. Lamentablemente, Argentina en ese caso volvió a caer en esa de creérselas todas, de saber que las cosas las teníamos acá todas controladas, y sin embargo... Sí, yo creo que dentro del contexto no era una declaración desacertada, es decir, estaba muy lejano, tal vez fue una declaración de llevar más tranquilidad y no ajustarse estrictamente a lo que eran los planes o los programas a utilizarse, pero estábamos hablando de un contexto en donde no había casos ni siquiera en Sudamérica y donde todavía había que ver cómo reaccionaba el virus para traspasar las fronteras. Ni siquiera era pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Fue todo tan rápido, claro, fue todo muy rápido, entonces no hubo... Está bien, pero en ese momento ni siquiera era pandemia, es decir, no se estaba actuando de una manera, por ahí fueron livianas las declaraciones, pero en el accionar me parece que
No se le puede achacar un retraso en la acción ni a salud ni a gobierno. Al contrario, estoy diciendo que la realidad los obligó a cambiar de parecer. Y lo hicieron rápido. No sé si cambiaron, no sé si cambiaron. No sé si en algún momento hubo otro parecer. Sí, hubo otro parecer desde el momento en que en Ezeiza no había ningún tipo de control de nada, ni siquiera una declaración jurada que te preguntara de dónde venía y si se tenía síntomas. O sea, cuando se preguntó la declaración jurada, se criticaba la declaración jurada. Sí, bueno, no es efectiva. No es efectiva, no pero ni siquiera había eso. Pero en Corea del Sur le están preguntando a la gente a través de una aplicación. Es decir, es lo mismo, es consultarle a uno cómo se siente. Bueno, pero vos viste lo que estamos diciendo ya, la conducta ya es diferente. Bueno. Acá se ha mentido, acá hay gente que vino de otros países y lo ocultó y siguió la vida como si nada. Entonces no es estrictamente la crítica a cómo, sino cómo actuamos nosotros. Bueno, es difícil que los ciudadanos respondan bien si el ministro de Salud subestima en primer lugar una epidemia que en el mundo estaba traspasando fronteras. Ya había generado más de 3.000 muertos y había generado más de 150.000 contagios. Pero no acá, no en el contexto nuestro, no estaba en nuestro contexto. Yo he defendido las medidas que ha tomado el presidente el fin de semana, me parecen atinadas y sobre todo me parece atinado haber convocado a los expertos y haberlos escuchado. También digo, por otra parte, que los primeros días, cuando empezamos a escuchar las noticias de la enfermedad, el ministro de Salud fue laxo con sus declaraciones y con la evaluación de la situación. Probablemente ha sido su impresión personal y no la de su equipo. A lo mejor lo tenían en vista dentro del equipo que el coronavirus podía llegar. Está a la vista que en esos primeros días, por lo menos, no existió una mirada concreta o una conciencia real de lo que estaba llegando. Ahora las medidas sí son urgentes y tienen que ser drásticas, pero bueno, depende de los ciudadanos y depende también de lo que el gobierno establezca como tal, para que todos podamos guiarnos. Y menos mal que nos agarra con un ministerio y con una salud fortalecida. Bueno, sí, hay que ver, fortalecida, bueno, hay que ver. Argentina afortunadamente tiene un sistema de salud que alberga desde siempre, en este caso aquí lo hablamos, son 15 millones de personas que dependen de la salud pública y no necesariamente de la salud nacional, también hay que decir, porque la mayor cantidad de ciudadanos que se asisten en el sistema de salud pública dependen de las provincias, porque en la década del 90 el sistema de salud, al igual que el sistema educativo, se descentralizó en las provincias. O sea que quienes están poniendo los recursos, la mayor cantidad de recursos son las provincias. La nación establece lineamientos generales y está bien que así sea, y sobre todo en este tipo de contingencias de emergencia. Pero son las provincias las que sostienen los sistemas de salud. Sale muchísimo sostener la salud pública, por eso tantas veces es cuestionable, por eso hay tantas falencias, porque somos uno de los pocos países que tenemos un sistema tan abierto en la salud. Pero los ciudadanos de las provincias hacemos muchos esfuerzos para sostener el sistema de salud. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.